Con la llegada de las facturas electrónicas, parecía que, o al menos así nos lo vendió la autoridad, se nos facilitaría la vida a los contribuyentes, pues ahora cualquier persona podría elaborar y hacer llegar a sus clientes los comprobantes fiscales que respaldan sus operaciones con muy poco esfuerzo. Sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que los CFDIs constituían una herramienta de fiscalización y presión muy eficaz para la autoridad fiscal. Primero, porque al tener que enviarle al SAT nuestras facturas, le estamos ministrando información que alimenta sus bases de datos y que a la postre le servirá para el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. Y porque posteriormente el fisco se dio cuenta que tenía en sus manos un instrumento con el que podía someter sin mucho esfuerzo a los pagadores de impuestos. Me refiero al certificado de sello digital, sin el cual simple y sencillamente no se puede emitir un solo CFDI. Para darnos una idea de los beneficios que le genera al SAT esta herramienta, de enero a mayo del presente año se cancelaron 4,721 certificados, lo cual le redujo al fisco ingresos por 617 millones de pesos, cifras que no tienen precedentes, ya que si bien es cierto dicha figura ya se venía utilizando desde hace algunos años, fue en este ejercicio cuando se detonó su uso en más del 100%, puesto que en enero se cancelaron 610 sellos digitales y solamente en mayo se dejaron sin efectos 1,331. Para ello, en el presente contenido vamos a tocar los temas más importantes relacionados con la cancelación de sellos, para saber qué es el certificado de sello digital, cuáles son los supuestos legales para su cancelación, cómo está procediendo la autoridad y qué alternativas de defensa tenemos los contribuyentes. El certificado de sello digital es un archivo que emite el SAT a un contribuyente determinado y se usa para generar los comprobantes fiscales digitales por Internet. Con el certificado se sella o firma electrónicamente la cadena digital de las facturas y sirve para garantizar su origen y prevenir la falsificación o manipulación de datos. El contribuyente puede elegir utilizar un solo certificado para todas sus operaciones o tramitar diferentes sellos, dependiendo de las sucursales o puntos de facturación que tenga. El certificado se integra de 3 elementos: certificado de seguridad terminación SER, llave privada terminación key y una contraseña de la llave privada. Si alguno de estos elementos se daña o se cancela por la autoridad, no se puede emitir ni un solo comprobante fiscal. Dicho certificado tiene vigencia de 4 años y una vez que se ha agotado esta, el contribuyente deberá tramitar uno nuevo, de lo contrario no podrá facturar. Precisado lo anterior y dada la importancia del certificado, debemos saber cuáles son las causas legales por las cuales la autoridad los puede dejar sin efectos. De conformidad con el artículo 17H del Código Fiscal, existen 2 tipos de causales por las cuales se puede dejar sin efectos el sello. Las primeras hacen referencia a cuestiones relacionadas con la utilidad del certificado, de entre las que podemos destacar cuando el contribuyente solicita la cancelación, cuando fallece el titular del certificado, se disuelva o liquide la sociedad, transcurra el plazo de vigencia o se inutilice por daños el archivo que contenga el certificado. Por otro lado, se hace referencia a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, las cuales deben ser detectadas por las autoridades fiscales. Tales causales son: cuando el contribuyente omita la presentación de 3 o más declaraciones periódicas consecutivas o 6 no consecutivas previo requerimiento de la autoridad. Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca. En el ejercicio de facultades de comprobación, se detecte que el contribuyente no puede ser localizado o desaparezca durante el procedimiento. Cuando se tenga conocimiento, durante el ejercicio de facultades de comprobación,
de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Por último, cuando sin ejercer facultades de comprobación se detecte la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación. En la práctica, nos hemos percatado que la autoridad recurre en mayor medida a las causales relacionadas con el incumplimiento de obligaciones fiscales, en específico, aquellas relacionadas con la supuesta existencia de infracciones consignadas en el artículo 79, 81 y 83 del Código y la utilización de comprobantes para amparar operaciones inexistentes o simuladas. Lo anterior, ya que es muy vasto el catálogo de conductas establecidas en los artículos mencionados. Aunado a lo anterior, se debe considerar que para que la autoridad proceda a la cancelación, no será necesario que le notifique al contribuyente la supuesta infracción, ya que la parte normativa respectiva solo hace referencia a que el fisco detecte la existencia de la conducta, lo cual puede hacer a partir del análisis que realiza la información que tiene en su base de datos. Por otro lado, el fisco ha encontrado una coyuntura que le ha permitido obtener muchos beneficios con la aplicación de esta medida. En aquellos casos relacionados con entidades que deducen operaciones simuladas, ya que las autoridades se han sacado de la manga la cancelación del certificado con el argumento de que el artículo 17H, inciso C del Código, le faculta para proceder de esa manera. Si analizamos el contenido del precepto referido, nos podemos percatar que la autoridad está actuando arbitrariamente, ya que si bien sí se prevé la cancelación de sellos, solo es para el emisor del comprobante fiscal, es decir, para el EFO, pero no para el receptor del comprobante, esto es, para el EDO. Sin embargo, el SAT ha sido tajante y reiterativo en amenazar al contribuyente EDO con la cancelación de sus sellos a fin de presionarlo y obligarlo a que se autocorrija, pues primero cancela y luego analiza los elementos que se le aporten para acreditar la efectiva realización de la operación. Bajo esa perspectiva, el SAT ha sido terminante en que esa parte normativa le autoriza a dejar sin efectos el certificado del EDO, porque estos le han dado efectos fiscales a los comprobantes emitidos por los simuladores sin acreditar la materialidad de esas operaciones. El hecho de que la autoridad tenga ese prejuicio hace que la situación se vuelva aún más delicada, porque como dijimos, primero cancela y luego pide explicaciones, a sabiendas de los terribles daños que la cancelación le ocasiona al contribuyente. Ante los escenarios tan adversos y sobre todo considerando los daños que ocasiona esa medida a los pagadores de impuestos, es muy importante tener a la mano los instrumentos de defensa para combatir ese tipo de actos de autoridad. Para tales efectos, es importante que antes de definir la estrategia de defensa tomemos en cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, el tiempo de respuesta del medio de defensa a interponer deberá ser a muy breve plazo. Pues recordemos que en la cancelación de sellos cada minuto que pasa aumenta el daño patrimonial del contribuyente. Y segundo, ante cualquier circunstancia, analizar las causales o las causas que resultaron de la cancelación y trabajar desde ese momento para corregirlas. Partiendo de lo anterior, recomendamos enviar un caso de aclaración vía portal electrónico del SAT, ya que ese medio permite tener una respuesta a corto plazo, además de que podemos proporcionarle a la autoridad pruebas y argumentos tendientes a desvirtuar la cancelación. Es importante tener en cuenta que no se debe limitar la gestión del caso solamente a su envío, sino que hay que acudir con la autoridad y explicarle de manera clara y precisa cuál es la situación del contribuyente. Ahora bien, no consideramos como opciones de defensa el juicio de amparo ni el juicio de nulidad por el tiempo de tramitación que conlleva cada uno de esos medios. Una vez que finalizamos el desarrollo de la temática tratada, podemos concluir que la cancelación del certificado de sello digital es una problemática actual y coloca al contribuyente en una situación económica muy delicada.
El uso de esa herramienta ha venido en aumento, pues el fisco se ha dado cuenta que le irroga muy buenos beneficios porque el contribuyente no le queda de otra que regularizar su situación fiscal. En los últimos meses, el fisco ha implementado esta medida en aquellas personas que tienen comprobantes fiscales emitidas por EFOS, obligándolos con ello a regularizar su situación respecto de esos comprobantes, sin permitirles que antes de la cancelación puedan acreditar la materialidad de esas operaciones. La implementación de medios de defensa para combatir la cancelación debe de tomar en cuenta el tiempo de respuesta, ya que entre más tiempo tenga el contribuyente cancelado el certificado, mayores son los daños que sufrirá. Sin más que agregar, agradezco su atención y me pongo a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el tema tratado. Gracias. Castillo Borbolla y Asesores, forjando la actualización de forma práctica y proactiva.